Carolina Ruiz, Gloria Alcocer, Nélida Díaz, Alcides Azócar, Felipe Guillén. Por los difuntos, Ulpiano Carvajal, Ana Pérez, José Luis Rodríguez, Elvis José Rodríguez, Pablo Maita, José Manuel Barreto, Óscar Barreto, Merari Trujillo, Edwin Alejandro López, Luis Díaz, Bárbara Cubero, Margarita Silva, Atila Maestre, Jesús Manuel Blanco, Félix Rosillo, Antonia Díaz, Ezequiel Ramírez, Simón Roca y Marcos Rocas. Hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a esta celebración del 27 domingo del tiempo ordinario. La palabra de Dios nos interpela profundamente sobre la naturaleza de la fe, no como un sentimiento pasajero, sino como un don que debemos cultivar y vivir con coherencia. En un mundo donde tantos cuestionan el sentido de la vida y buscan seguridad en lo material, la liturgia de hoy nos recuerda que la verdadera seguridad está en la fe, que nos une a Dios como el profeta Habacuc. Muchos de nosotros hemos preguntado, ¿hasta cuándo, Señor, en momentos de dificultad? Que esta celebración nos ayude a comprender que la fe, aunque pequeña como un granito de mostaza, tiene el poder de transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Entremos en oración abriendo nuestros corazones a la acción del Espíritu Santo que reaviva en nosotros el don de la fe. De pie y cantamos para recibir a quien preside. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos van al Señor. Gloria cantaban, otros cantaban, y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Buenos días, hermanos. Ofrecemos, pues, cada uno de nosotros esta Eucaristía al Señor por aquello que más deseamos o necesitamos. En silencio hacemos ese ofrecimiento. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes.
No se trata solo de colocar un libro en un lugar de honor, sino de abrir nuestro corazón para que en él resuene la voz de Jesucristo, la palabra eterna del Padre, hecha carne que palpita detrás de cada página, como nos recuerda el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum, número 21. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo, pues en ambas mesas se nos ofrece el pan de vida. Dispongamos ahora un corazón sencillo y dócil y abierto como tierra fértil para recibir con veneración este don precioso. Hoy le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe a escuchar, meditar y, sobre todo, a vivir la palabra de tal manera que ésta se convierta en luz para nuestro camino, en consuelo en las penas y en las alegrías constantes. Mientras entonamos nuestro canto, preparémonos nuestra alma para acoger solemnemente a la Sagrada Escritura en este lugar que hemos preparado para ella. Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga misericordia de nosotros, que nos reconocemos pecadores. Hacemos examen de conciencia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos. Por tu inmensa gloria, mil gracias te damos. Al Rey de los cielos, todopoderoso, y a tu único Hijo, Cordero glorioso. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, escucha las súplicas. Que estás sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros, piedad de nosotros. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, Señor Jesucristo. Cielo y la tierra, inundado de tu gloria, te alaban y te bendicen, Señor de la historia. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Oremos. Padre lleno de amor, que nos concede siempre más de lo que merecemos y deseamos.
Perdona misericordiosamente nuestras ofensas y otórganos aquellas gracias que no hemos sabido pedirte y tú sabes que necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos, hermanos. Escuchamos con atención la palabra. La primera lectura que escucharemos proviene del libro del profeta Habacuc, escrito en un momento de gran crisis para el pueblo de Israel. El profeta se encuentra ante el misterio del sufrimiento y la violencia, cuestionando a Dios sobre su silencio. Habacuc nos presenta un diálogo intenso entre el hombre y Dios, donde la fe se pone a prueba en medio de las dificultades. Esta lectura nos invita a reflexionar sobre cómo mantenernos nuestra fe cuando enfrentemos situaciones que parecen carecer de sentido. Escuchemos con atención estas palabras, permitiendo que el grito de Habacuc resuene en nuestras propias preguntas y que la respuesta de Dios fortalezca nuestra confianza en Él. Recordemos que el justo por su fe vivirá, una promesa que San Pablo retomará y que Jesús hará realidad en el Evangelio de hoy. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Y denunciaré a grito la violencia que reina sin que vengas a salvarnos. ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias y surgen rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio. El justo, en cambio, vivirá por su fe. Palabra de Dios. El Salmo 94 ha tomado partido por esta confianza que produce la fe y ya ve la ayuda de Dios, pues muy presente en la vida de su pueblo. Unámonos al salmista diciendo todos: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él, llenos de júbilo y démosles gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo pues
Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Eres nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosles caso al Señor, que nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres duraron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. En la segunda lectura, San Pablo escribe a su discípulo Timoteo, animándolo a no tener miedo de testimoniar la fe en Cristo. Esta carta fue escrita cuando Pablo estaba preso en Roma, consciente de que su fin estaba cerca. El apóstol recuerda a Timoteo que la fe no es un don que se recibe para guardarlo, sino para compartirlo con valentía. En un tiempo donde muchos se avergüenzan de Cristo, Pablo nos llama a confiar en el espíritu de energía, de amor y de autocontrol que Dios nos ha dado. Escuchemos estas palabras como un llamado personal a reavivar en nosotros el don del bautismo, a no temer, a ser testigos de Cristo en nuestro mundo actual, donde buscan seguridad en lo efímero. La fe que nos da Dios no es para esconderla, sino para transformar nuestra vida y el mundo. Escuchemos con atención. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor nos ha dado un espíritu de temor. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy los apóstoles hacen una petición que muchos de nosotros hemos hecho en algún momento. Aumentanos la fe. Jesús responde con una enseñanza sorprendente. No se trata de tener más fe, sino de confiar en el poder transformador de una fe auténtica, aunque sea pequeña como un granito de mostaza. Esta imagen del granito de mostaza nos recuerda que la fe no se mide por un tamaño, sino por su capacidad para conectarnos con el poder de Dios. Jesús no está hablando de una fe mágica, sino de una confianza radical en Dios que nos permite cumplir nuestra misión como discípulos. Escuchemos con atención las palabras de Jesús
permitiendo que cuestione nuestra comprensión habitual de la fe y nos inviten a una confianza más profunda en Dios. Dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Aleluya, aleluya, hijos de Dios. Aleluya, aleluya, hijos de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba, y después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos. Hoy pues, domingo 27 del tiempo ordinario, la iglesia nos regala la palabra, como siempre. Como decía Mica en el momento de la admonición, antes de la entronización de la palabra, la iglesia, y así lo dice la Dei Verbum número 21, tiene como intención que nosotros los cristianos valoremos casi de la misma manera tanto la palabra como la Eucaristía. Porque al fin y al cabo, y así ella misma lo decía, son como dos platos, ¿verdad? Cuando comemos la comida, ¿no? Uno como acompañante del otro, pero cada uno con un justo valor y con un justo sentido. Eso mismo quiere decir que nosotros deberíamos tener nuestras Biblias en casa, leerlas con frecuencia y, por supuesto, recordarnos siempre que es la palabra de Dios y que necesita un lugar, un sitio de honor. Muy bien. Vamos primero con la profecía de Habacuc. Ubicamos históricamente al personaje y así lo podremos entender más. Habacuc, un profeta aproximadamente del siglo VII antes de Jesucristo,
que vivió en uno de los momentos más complicados para la historia del pueblo de Israel. ¿En qué sentido? A ver, Habacuc le reclama a Dios, y así lo decía el texto: ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme. Porque resulta que para el tiempo en el que Habacuc fue profeta, Israel vivía momentos de mucha dificultad, mucha corrupción, mucha injusticia, rey que prácticamente era enemigo de la fe. Estamos hablando en este caso del rey Joaquín. A su vez, era inminente la llegada de los babilónicos, porque hasta ese momento ellos habían estado en manos de los asirios, que eran malos pero no tanto, pero luego cayeron en manos de los caldeos, que eran bien malos y hicieron mucho daño al pueblo. Lo cierto es que el profeta le reclama a Dios el hecho de que todo eso esté sucediendo y de que Dios no esté haciendo nada en favor del pueblo. Y en el momento cuando el profeta, está reclamándole a Dios su ausencia y todo ese sufrimiento que está llevando Israel, responde el Dios al profeta: el malvado sucumbirá sin remedio, pero el justo, en cambio, vivirá por su fe. Es decir, el profeta habla en nombre de Dios de una fe que necesita tener como atributo fundamental la paciencia, la espera. El justo vivirá por la fe. Nosotros, por lo general, ante las dificultades que atravesamos, entramos en desesperación. La desesperación, sabemos muy bien, es muy mala consejera, porque cuando estamos desesperados, cualquier cosa pasa por nuestra cabeza y cualquier cosa hacemos. No obstante, todo esto luego fructifica para mal, porque a un sufrimiento que tenemos, luego se le suman las consecuencias de nuestros actos y por tal motivo más consecuencias negativas que tenemos luego que correr con las consecuencias como tal, porque al fin y al cabo son nuestras. Yo veo, cuando leo este texto, primero la intención buena del profeta, sí, cree en Dios y le pide a Dios, le clama a Dios, pero falta que el profeta haga algo, que de suyo posteriormente lo hace, que es reconocer que ese sufrimiento viene como consecuencia del pecado del mismo pueblo. Y posteriormente entonces el profeta entiende que tiene que aprender a esperar en Dios, porque Dios siempre llega, Dios siempre obra. Ante la desesperación, el cristiano tiene que aprender a esperar en Dios. No es que tú le vas a decir: mira, Señor, haz tal cosa y hazlo ya, porque es ahora que se necesita. Dios lleva el tiempo para que todo se conduzca según su voluntad. Esta frase última para mí es oro. El justo, en cambio, vivirá por la fe que tiene. Si tú crees en Dios, si en verdad crees en Él, entonces también debes creer que Él obra y que Él siempre está allí para los suyos. También leímos hoy el Evangelio, que es la misma fe, pero desde otra perspectiva. En la primera lectura miramos la fe desde la paciencia, desde la esperanza, desde el hecho de creer en Dios y perseverar. En el Evangelio que hemos leído hoy, vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte, en el cual dice el Señor, le dicen al Señor los apóstoles: aumentanos la fe. Y Cristo responde posteriormente: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña
como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol, arráncate de raíz y plántate en el mar, y el árbol los obedecería. Primero eso, ¿verdad? Aumentanos la fe. Ellos pensaban que de manera mágica Cristo podría hacer que en ellos la fe agarrara mucho más volumen o mucho más tamaño del que hasta ese momento ellos tenían. La fe ciertamente es un don de Dios. Dios es quien lo regala, pero es el hombre en sí quien lo cultiva. Si tú no abres tu corazón a eso, entonces ese crecimiento del que estás hablando no va a suceder, porque no es algo mágico. Ahora bien, como nos decía la monitora, en este caso Cristo, cuando responde lo de la semilla de mostaza, les quiere decir a ellos que importa más la calidad que la cantidad. No es tanto el tamaño de tu fe, sino la fortaleza de ella, la convicción, la entereza de la misma. Y por eso utiliza la figura de una semilla de mostaza. ¿Por qué? 3 razones y las comparto con ustedes. Primera razón, aparece en otro pasaje bíblico cuando dice que tú puedes plantar una semilla de mostaza y aunque es la semilla más pequeñita, ella se puede transformar en un arbusto donde viven pájaros. Segunda razón, efectivamente la semilla de mostaza era algo muy, muy pequeñito. Y digamos, en el algor judío, cada vez que ellos iban a hablar de algo ínfimo, pequeño, insignificante inclusive, utilizaban la figura de la semilla de mostaza. Pero aquí está la tercera razón. Esa misma semilla tiene 2 cosas que son interesantes. Una primera, que no se rompe. Tú para poder romper una semilla de mostaza tienes que darle bien duro. De suyo, cuando tú le das, lo que ella hace es salir, correr, volar. Le pegas y ella brinca. Pero romperla, cosa bien difícil. Tienes que colocarla en un mortero y darle con bastante fuerza para que se rompa la semilla. No se rompe con facilidad la semilla de mostaza. Ya está como que blindada, ¿verdad?, en sí misma. Y la otra razón de la semilla de mostaza es que es la única semilla que no ha podido ser transformada, que no ha podido ser intervenida por la mano del hombre, así como de repente, no sé, una semilla de mango o una de naranja o qué sé yo. Cualquier otra planta ha podido ser transformada por el hombre, no así la semilla de mostaza, porque en sí misma, aparte de que es blindada, es pura. La fe, la real fe, no le hace falta tener gran tamaño, sino que hace falta que la coloques donde tiene que estar y con la fuerza necesaria. Si la colocas en algo efímero, por muy grande que sea la fe, no sirve de nada. Si la colocas en Dios, esa fe sirve porque está cimentada en aquel que es verdad. Y aparte de todo, ¿verdad? Como la colocas en Él y es una fe real, entonces es una fe que puede producir en ti los frutos que tú necesitas. Por eso utiliza en esa primera parte esa figura absurda de plantarse un árbol en el medio del mar. Eso no ocurre, eso no sucede, eso es un imposible, eso es un absurdo. Pero precisamente el autor bíblico quiere hacer entender eso, quiere hacernos descubrir que hay cosas que son absurdas, que lo importante es que el hombre cree en Dios y que esa fe sea real y consistente. De allí que nosotros tenemos que preguntarnos si nuestra fe, esa fe que tenemos, aun cuando sea pequeñita, es real. Si es real, entonces fructifica. Si es real, entonces sirve. Si no lo es, por más grande que se vea, no sirve de nada. Segunda parte del texto, ¿verdad? Hablando de la fe también, pero desde la obediencia, desde la entrega, desde el servicio. Ponen a la figura de el siervo. Un siervo en aquel tiempo, ¿qué era? Un esclavo. Había gente que tenía esclavos. Y la razón de un esclavo, ¿cuál era? Cumplir la voluntad del amo. Era lo que hacía un esclavo, hacer lo que el amo quería.
Entonces dice el texto, ajá, si un esclavo viene del campo luego de haber trabajado, no puede esperar, no va a suceder que el amo le diga, anda, entra, come tú. No, el amo le va a decir, anda, entra, cocíname, sírveme y después comerás y beberás tú. Y entonces se pregunta, ¿y tendría que sentirse agradecido el amo porque el siervo cumplió con su obligación? La respuesta inmediatamente, no, porque esa era la razón de ser del esclavo, cumplir, obedecer al dueño, al amo. Ay, padre, pero ¿qué son injusticias? No, estamos hablando de una cuestión que en aquel momento era una práctica frecuente. Ahorita sería para nosotros una injusticia, ¿no? Las cosas han cambiado, el mundo se ha transformado, la cuestión va en otra dirección, pero en la antigüedad habían esclavos. El punto aquí está en que la intención del autor bíblico es decir que el esclavo no tendría, perdón, el amo no tendría que agradecerle al esclavo porque el esclavo hizo lo que tenía que hacer, era lo que le tocaba. Ajá, a nosotros eso que nos dice, que nosotros tenemos que hacer aquello que Dios espera que hagamos, que es la razón de ser de la criatura, la alegría del Creador. Entonces, esta lectura, este texto del Evangelio, hoy también nos invita a creer ciertamente que sí, pero una fe con calidad y una fe expresada en el servicio. Segunda lectura, Pablo a Timoteo. Nos decía Mica en la monición a esta segunda lectura que Pablo estaba preso en Roma y Pablo le escribió 2 cartas a Timoteo. ¿Sí? Dice, le escribió sus carticas y las mandó como casi como una especie de herencia, ¿verdad? De testamento, podríamos llamarlo así. Ahora, ¿quién era Timoteo? Timoteo era una persona inicialmente bien jovencito, tendría cuando mucho unos 25 años, cuando Pablo lo nombró obispo y lo ordenó obispo y lo puso frente a una iglesia local. Y Timoteo comenzó, tú sabes, maravilloso él, haciendo todo de maravilla, yendo, viniendo, enfrentándose, luchando y ya. Llegó un momento en que a Timoteo poco a poco se le fue enfriando el guarapo, decimos nosotros, ¿no? Porque ni modo, teniendo que enfrentar tantas cosas, la situación misma de la persecución, quizás su misma situación como persona joven, en fin, muchas cosas se fueron dando y Timoteo comenzó a perder vigor. Él comenzó a aflojarse en su ministerio. Y Pablo le escribe una carta con toda la intención de estremecerlo para que aquel hombre vea qué está pasando consigo y tome, por supuesto, la cosa en serio. De allí que Pablo le dice, ¿verdad?, a Timoteo que él tiene que reavivar el don de Dios. Tiene que él mismo entusiasmarse y saltar adelante. ¿Cómo lo haría Timoteo? A través de la oración, a través del cumplimiento de su mismo ministerio, inclusive. La cuestión, lo importante es que la persona agarre otra vez ánimo, porque es que es normal que a uno en el tiempo o en el transcurrir del ministerio, la cosa se le vaya enfriando un poco, eso es muy, muy normal. Yo tengo ahorita 30 años de sacerdote. Pensar que yo pienso hoy por hoy y actúo hoy por hoy ante el ministerio como actuaba hace 30 años sería un absurdo. No soy la misma persona, ¿verdad? Soy diferente, seguramente sí, más lento, hasta a veces más mal pensado y todo lo demás, porque al fin y al cabo el tiempo ha transcurrido y todo eso. Lo cierto es que hay algo que se necesita, lo necesita Timoteo, lo necesito yo, lo necesitas tú, para poder tomar tu propia vida en peso y saber
que tienes que levantarte y seguir adelante. Sí, puede ser que ocurran situaciones que a uno puedan hacerlo rendir. Eso es completamente normal, puesto que somos seres humanos, somos personas. Yo hace un momentico allí en Aguasay le comentaba esto a la asamblea, porque ustedes saben que en Aguasay hay un muchacho que es acólito y que apenas el 18 o 19 de noviembre va a ser ordenado diácono, ¿verdad? Diácono es sacerdote en tercer grado. Y yo le digo a la gente de allá, vean, ¿qué hace una comunidad? Porque no solamente está la alegría, el entusiasmo, el autoempuje que debe hacer un sacerdote para poder seguir cumpliendo su ministerio, sino que también hace falta que la misma comunidad entienda dos cosas. La primera que va a entender es sobre la humanidad del presbítero, del sacerdote. ¿Ah? Somos seres normales, somos personas normales. La semana pasada se ordenó diácono un muchacho de aquí, que la mayoría de ustedes conocieron a lo mejor desde pequeño y hasta ahora que es un adulto. Es de aquí, es alguien normal. Y evidentemente eso que va a dar como en realidad que probablemente él en algún momento de su ministerio comience a no ser tan entusiasta, ni tan fuerte, ni tan dinámico como podría serlo. Allí es cuando la gente entiende que el trabajo, el papel del fiel respecto del presbítero es empujarlo para que él siga cumpliendo su ministerio. No juzgarlo, no señalarlo, no condenarlo, sino empujarlo. ¿Por qué? Porque lo que él tiene en sus manos, más nadie lo tiene. En una parroquia pueden haber muchas personas, solamente una de esas personas puede confesar. En muchas parroquias puede haber mucha gente, solamente una de esa gente puede consagrar. Y no es que él tenga entonces una ventaja, no, al contrario, es que él amerita o necesita ser más cuidado, porque si no lo cuidamos, lo que él puede hacer, no lo van a hacer, no lo van a hacer. Alguien, o sea, a veces la gente entra en crisis, por ejemplo, Aguasay, Tejero, ¿verdad? No tienen sacerdote propio. Aguasay, voy yo 2 veces a la semana. Al Tejero va el padre José Gregorio también, pero ni aquí ni allá hay sacerdote propio. Y la gente se queja. Pues entonces, cuando pasa eso, ¿qué hacemos nosotros para poder animar, empujar, levantar, acompañar a aquellos que están con nosotros cumpliendo un ministerio? Y como te decía tú mismo, inclusive, a lo mejor en tu propia casa, en tu trabajo, que de repente has comenzado a mermar porque hay problemas, hay inconvenientes, cosas que no te parecen, cosas que no te gustan, el proceder de este, la respuesta de aquel. Hace falta que nosotros, ¿verdad?, nos empujemos a nosotros mismos, pero también hace falta que la gente que está con nosotros tome conciencia de eso y nos empuje, nos ayude, nos acompañe. Qué interesante sería que todos tuviéramos ese mismo compromiso con los demás. Porque la fe de la que en este caso habla la segunda parte, la segunda carta a Timoteo, es una fe que se ve expresada en el acompañamiento, en la cercanía de las personas con los demás. Quiera Dios pues que nosotros tomemos la palabra que hoy se nos ha proclamado muy en serio para nuestra vida de fe. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer nuestra profesión de fe. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre?
creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Y como respuesta a la palabra, vamos a elevar a Dios nuestras súplicas, nuestras peticiones. Oremos con confianza a Dios, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. Y digámosle: Padre, escúchanos. Por los cristianos, que nuestra fe se traduzca en un compromiso solidario con la humanidad del tercer milenio. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, que con austeridad, pobreza y vida evangélica atraiga a los que se han alejado del bien. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que gozan de riqueza y bienestar, que sean sensibles a las necesidades de los más pobres y necesitados. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que ponen su confianza en valores falsos, que descubran la verdadera riqueza de la vida y acojan la salvación. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los difuntos, que la vida eterna sea su posesión gozosa. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por nosotros, que al alimentarnos de Jesús, el bien supremo, seamos generosos y justos en el reparto de nuestros bienes. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oramos, hermanos, por la vida. Damos gracias a Dios por la vida, en especial la concedida a Eucarina Delgado y María Emilia Col, ellas de cumpleaños. Roguemos al Señor. Pedimos también, hermanos, salud para nuestros enfermos, de manera especial por Auris Ruiz, Gloria Alcócer, Nelida Díaz, Alcides Azócar, Felipe Guillén, el padre Ramón Arturo Guillén, Adrián Serrano, Marco Nicolás Cedeño, Ligia Beatriz González. Roguemos al Señor. Pedimos también por el perdón de los pecados y el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, de manera especial Ricardo Almeida, Marco Roca, Simón Miguel Roca, Urpiano Calvajal, Ana Pérez, José Luis Rodríguez, Elvi José Rodríguez, Pablo Maita, José Manuel Barreto, Óscar Barreto, Merari Trujillo, Edwin Alejandro López, Luis Díaz, Bárbara Cubero, Margarita Silva, Atila Maestre, Jesús Manuel Blanco, Félix Rosillo, Antonia Díaz, Ezequiel Ramírez. Roguemos al Señor. Y cada uno de nosotros pide a Dios aquello que más desea o necesita, sabiendo que el Señor le escucha. Padre, escucha las oraciones de tu pueblo, haznos cada vez más dóciles a tu voluntad y enséñanos a cumplir los bienes que recibimos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, presentemos ante Dios nuestros dones, nuestras ofrendas.
Que su mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio de alabanza que tú mismo instituiste y realiza en nosotros la obra de santificación que con su muerte nos mereció tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte destruyó nuestra muerte, nuestros pecados. Al resucitar nos dio nueva vida y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor,
Santo es nuestro Señor. Cielos, cielo y tierra, de tu gloria llenos están. Cielo, cielo y tierra, de tu gloria llenos están. Digno el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana al Señor. Cielo, cielo y tierra, de tu gloria llenos están. Cielo, cielo y tierra, de tu gloria llenos están. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí. En tu iglesia, en este día que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa León, con nuestro obispo Enrique, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Bárbara y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su enseñanza como hermanos, decimos, Padre. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Cristo el Señor, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Señor Jesucristo, queremos agradecerte el poder celebrar nosotros esta Eucaristía, el alimentarnos, Señor, de ti, de tu palabra y de tu pan del cielo. Sigue, oh Jesús, robusteciendo nuestra fe, que aunque pequeña, está puesta en ti. Permítanos creer, confiar y esperar siempre en ti. Permítenos, Señor, también cuidar y guardar este don como un gran tesoro. Que podamos siempre, Señor, creer y estar en ti. Amén. Oremos. Que esta comunión, Señor, sacie nuestra hambre y nuestra sed de ti y nos transforme en tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Siéntese, por favor. Por favor, el hermano que va a hacer la formación de hoy, véngase acercando mientras vamos dando los avisos. Dice acá, bingo a las 5 de la tarde, donde la hermana Iraima Bolívar. Así que ya saben, vayan a jugar bingo, pasen una tarde distinta, ayuden a la parroquia, en fin. 5 de la tarde en la casa de Iraima. Segundo, mañana, lunes, a las 5, a las 6, hasta el 10 de la tarde, la preparación de aquellos que quieren ser lectores. La semana pasada, ¿verdad? La semana antes pasada, perdón, nos quedamos entendiéndonos. Entonces, mañana en las 6 de la tarde, la formación, por favor. Dice acá, debido a que el padre estaba de retiro, los grupos que acompañan la misa de las tardes se van la semana pasada les va a tocar a esta semana, ¿verdad? O sea, a cada de esos grupos que, sabe que hay unos grupos que acompañan la misa del martes, la del miércoles, la del jueves, esos grupos, ¿verdad?, que estaban puestos para la semana que transcurrió, que no estuvimos acá, pasan a esta semana. Lo otro, el viernes a las 5:30 de la tarde, la Eucaristía la vamos a hacer por la calle Sucre. Entonces vamos a disponer para hacer la Eucaristía en la calle Sucre el viernes a las 5:30 de la tarde. Muy bien, entonces vamos antes de esto, ¿verdad? El mes de octubre es un mes muy importante para la iglesia, porque celebramos varias jornadas que son indispensables y fundamentales desde la comprensión de lo que somos como iglesia. Primero, que es el mes de la Biblia. Padre, pero ¿por qué colocaron a octubre como el mes de la Biblia? Porque San Jerónimo, que fue aquel que recopilara la Biblia y la tradujera del griego al latín, se celebra, ¿verdad?, el 2 de este mes, el 2 de octubre. Por eso nosotros dedicamos el mes de octubre a la Biblia. Curiosamente, si usted le pregunta a un hermano protestante por qué ellos celebran en octubre el mes de la Biblia, no saben qué decirle. Cuando usted le pregunta, usted le dice, lo que pasa es que ese mes celebramos al santo aquel que tradujo la Biblia del griego al latín y que fue, ¿verdad?, efectivamente la primera traducción que hubo completa de la Escritura. San Jerónimo de Estridón. También es el mes de las misiones. En el mes de octubre celebramos lo que llamamos el Domum, que es el Domingo Mundial de las Misiones, y en octubre rezamos
por las misiones. También octubre es el mes del Santo Rosario. Esto nos lleva a invitarnos a rezar el rosario, tanto sea en familia como en comunidad, como por supuesto acá en la iglesia. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a darle ahora a nuestro hermano Amadeo, ¿verdad? Para que él nos dé la enseñanza de esta semana. Muy buenos días para todos. Como siempre es un gusto compartir este breve espacio con todos ustedes, donde hacemos un énfasis especial en elementos que son propios de nuestra fe y de lo que celebramos, si no todos los días, por lo menos los domingos, que es el día por excelencia en que la comunidad cristiana se reúne. La semana pasada, la hermana Jenny, que estaba a cargo de la formación, nos hablaba sobre una gran fiesta, o al menos esa fue la introducción que hizo en la misa de los niños, pues, adaptando un poco más su lenguaje al público que tenía. Y esa gran fiesta para nosotros, que es la Eucaristía, tiene un lugar apropiado y especial para ser celebrada. Aun cuando bien nosotros celebramos la Eucaristía, en este caso, este próximo viernes que se avecina, se va a celebrar en una de las calles del pueblo, el lugar especial y privilegiado y acorde para la celebración de la Eucaristía, nuestra gran fiesta, es el templo. Y nos reunimos todos como iglesia. Aquí hay elementos que nosotros tenemos que observar con mucho detalle y darle la dignidad y el respeto que merece. Y más aún cuando la liturgia se está desarrollando. Por ejemplo, el presbiterio, que es este lugar aquí donde estamos todos nosotros, los de este lado, yo por lo general estoy de aquel lado, es un lugar importantísimo porque aquí es donde se desarrolla la liturgia. Aquí es donde tenemos el centro de nuestro templo al momento de celebrar la liturgia, que es el altar. El altar representa para nosotros los cristianos Cristo mismo, porque en una de las frases de la celebración del canon romano, durante la misa, hay una frase que dice que Cristo es sacerdote, que es víctima y es altar. Por eso el sacerdote, cuando comienza la celebración eucarística, lo besa, porque es el sitio central durante la celebración eucarística. El sagrario, que es otro espacio privilegiado dentro del presbiterio, aunque en este caso se encuentra en el ala derecha, el ala izquierda, por decirlo más exacto, ya no es que no tiene importancia, sino que la atención de nosotros como comunidad está en el altar, porque aquí es donde se va a hacer el sacrificio. Por eso, durante la celebración de la liturgia, cuando ven que los ministros van de un lado a otro, tienen que hacer reverencia especial al altar, igual los que estamos abajo. El altar tiene una particularidad cuando es consagrado. Cuando un altar es consagrado, permanece en el altar la reliquia de un santo, puede ser de primero, segundo o tercer grado. Y con mucha más razón tenemos que hacer esa reverencia ante el altar, no pasar sin más. Y así lo ha hecho siempre la Iglesia. En los orígenes de la cristiandad, cuando se celebraba la Eucaristía durante la persecución del Imperio Romano, se celebraba sobre los restos de los mártires, haciendo especial veneración a estos cristianos que nos antecedieron dando su vida por la fe. Entonces, en el presbiterio tenemos el altar, tenemos el sagrario y tenemos esto aquí donde estoy parado yo, que es el ambón, donde se proclama la palabra de Dios. Veámoslo de esta forma. En este altar que tenemos aquí se ofrece el sacrificio de la Eucaristía. Y esto que está aquí, que es el ambón, es otro altar. Porque aquí es de donde se proclama la palabra de Dios. Por cuanto este altar tiene igual de importancia que este altar central donde ofrecemos el sacrificio. Otro lugar particular dentro del presbiterio es donde está sentado el Padre, que se llama sede. Allí no se puede sentar cualquiera, porque no cualquiera tiene la responsabilidad de pastorear la comunidad que aquí se reúne.
Allí se sienta el que preside la liturgia, el que preside la Eucaristía, porque todos celebramos, pero uno solo es el que preside. ¿Quién es el que preside? El que está sentado en la sede. Y esa silla, además de ser ocupada por quien preside la comunidad, tiene importancia dentro del templo, porque allí se asemeja y representa la autoridad que tiene quien se sienta allí. En la Catedral de Maturín, si se dan cuenta, hay una silla particular reservada para el obispo, que allí no se sienta más nadie, que es la que está ya al fondo cuando vamos a la catedral, porque es una silla reservada para el que preside, en este caso, la diócesis, que es el obispo. Dentro de nuestra liturgia tenemos unos elementos bien particulares que a lo mejor pasan desapercibidos para nosotros. Estando yo en la universidad, hace bastante tiempo, hice un proyecto de investigación junto con otro compañero sobre la historia de las religiones en Venezuela. Y en el capítulo 2 de ese proyecto de investigación que hicimos, lo titulamos Lo sagrado y lo profano. Así se llamaba el segundo capítulo de nuestro proyecto de investigación, lo sagrado y lo profano. En ese capítulo nosotros quisimos expresar lo que para unas religiones es sagrado, para otras no necesariamente debe ser sagrado. Y para lo que nosotros como cristianos católicos es sagrado, hay otras confesiones que son cristianas que no lo consideran sagrado. Y otras religiones que para lo que a nosotros nos parece que es algo que no está bien, para ellos les parece que es sagrado. ¿Por qué les hago esta referencia? Si nosotros, que somos cristianos católicos, a lo que debe ser considerado sagrado, no le damos la importancia y el respeto de ser sagrado, no podemos esperar que los otros que no creen lo mismo le den ese respeto. Si para mí el altar es un lugar privilegiado, yo tengo que darle ese puesto de lugar privilegiado. No debo esperar que otro que no cree lo mismo que yo lo haga. Y en este sentido, para la celebración de la liturgia, tenemos elementos que, como les dije, a lo mejor pasan desapercibidos, pero que son importantes. Y los tenemos aquí, de este lado, en esta mesita que está pegada a la pared, que por lo general no está pegada, esta está empotrada y se llama credencia. Allí tenemos los vasos sagrados, cáliz, patena, que son los, digamos, más vistos por ustedes cuando nos acercamos a comulgar. El cáliz. El cáliz tiene esta particularidad de cómo está diseñado y tiene que ser de ese material porque no debe ser de un material absorbente. Por eso está hecho de ciertos metales y en algunas zonas y sitios con metales más preciosos, por eso eleva su valor. Debe ser fabricado de ese material para que no sea absorbente. Lo mismo con la patena, que es el platillito chiquitico, sí lo han visto, ¿verdad? Donde el padre posa la hostia más grandecita. Luego tenemos dos pañitos más pequeños, uno más grande que otro. Uno grande que el padre extiende y ahí coloca el cáliz, coloca el copón y coloca la patena. Ese pañito más grande se llama corporal. Se llama así porque dentro de él o encima de él reposan las especies que se convertirán en cuerpo y sangre de Cristo. Corporal viene de cuerpo. Y luego hay un pañito más finito, más chiquito, que se llama purificador. Este purificador sirve para que el sacerdote o el ministro, después de haber distribuido la comunión, purifique los vasos sagrados para que se resguarden. Ahora, esto debe llevar particular higiene y aseo. No se lava como lavamos las cosas normalmente en la casa. Eso tiene que ser lavado cuidadosamente porque siempre va a desprender ciertas partículas del cuerpo y sangre de Cristo que no pueden ir al drenaje. Por lo general se echa sobre una planta, sobre algo vivo, porque siempre queda la más mínima partícula y en la más mínima partícula está presente en su totalidad el Señor. A eso llamamos vaso sagrado. Luego tenemos dos elementos más para nuestra celebración de la liturgia, que es el leccionario,
que es este que está aquí, que ya está aquí casi, que tenemos que empezar a pensar en renovar esto, que es sagrado para nosotros. Desde aquí, desde este leccionario, se leen las lecturas de la Eucaristía, de la celebración, y son tres leccionarios, el 1, el 2 y el 3, que se desprenden en ciclo A, ciclo B y ciclo C, que son los ciclos que vivimos en la liturgia durante todo el año. Y por último, y no menos importante, tenemos el misal romano, que es aquel librito que está allá. De allí se hacen las oraciones y las plegarias que recitamos en la Eucaristía, o que el sacerdote recita y que nosotros respondemos. Allí se contiene todo de cómo nosotros debemos vivir nuestra liturgia. Se llama misal romano porque nosotros pertenecemos a la Iglesia Católica de rito romano, de rito latino, que es presidida por el Papa, obispo de Roma. Para finalizar, quisiera terminar en el punto medio de donde empecé, entre lo sagrado y lo profano. Si esto para nosotros, como les dije hace un momento, es sagrado, tenemos que darle la importancia de que es algo sagrado. No esperemos que alguien que no comparte lo que nosotros creemos le dé la misma importancia. Tanto al leccionario, al misal, los vasos sagrados y el altar, nosotros tenemos que darle la importancia que realmente tiene. En una oportunidad escuché a un hermano evangélico decir, si yo creyera que Cristo está realmente presente en el cuerpo y la sangre de Cristo, yo jamás me apartaría de allí. Un evangélico me dijo, si yo creyera que Cristo está allí en el cuerpo, en el pan y en el vino, o por lo menos en la hostia, que es lo que se reserva, yo jamás me apartaría de allí. Y muchas veces pasamos por ahí por el frente y ni miramos para acá. Y para nosotros, ahí está Cristo. Empecemos como comunidad, como iglesia, a darle el valor que tienen estos ciertos elementos que en la liturgia nos ayudan a vivir nuestra fe y a acercarnos a Cristo. Que Dios nos permita valorar cada día más la riqueza que tenemos aquí en la iglesia, porque esto realmente es un tesoro que Cristo le ha confiado a la iglesia y nosotros como iglesia tenemos que amarlo, quererlo y sobre todo protegerlo. Que el Señor nos conceda esta gracia por siempre. Amén. Bueno, eso es interesante, ¿verdad? Amadeo nos ha hablado de todo acá y él ha hablado de la dignidad que nosotros tenemos que darle a estas cosas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre pensar que los elementos que tenemos nosotros por el uso frecuente se van dañando, se van rompiendo, qué sé yo, y luego uno necesita, por la dignidad de aquello que eso representa, tenerlos en buenas condiciones, ¿no? Me pongo, por ejemplo, a pensar en los leccionarios, en el misal. Si nosotros abrimos, por ejemplo, el misal, vemos que hay páginas rotas, que está manchado, y eso no es porque las personas que lo han utilizado han sido descuidados o desordenados, no. Eso es por el tiempo. Imagínate tú que tú abras el misal en cada vez que celebras una Eucaristía. ¿Cuántas Eucaristías se habrá celebrado con ese misal que tenemos allí? ¿Cuántas Eucaristías se habrá leído el texto, la palabra con ese leccionario que tenemos allí? ¿Verdad? Y asimismo, con otras cosas que tenemos en el templo, ¿cuántas veces estas sillas mismas que tenemos acá, si usted se acerca a ellas, se da cuenta de que ya perdieron el vigor en la espuma, que están rotas y tal, y no es, como les decía ahorita, por descuido, o sino más bien por la utilización tan frecuente que se le da a estas cosas, a estos objetos, y que son parte de aquello que nosotros tenemos
que mantener con cuidado. O sea, tú mismo sabes que de tu apariencia, de la forma como te vistes, si te peinas, si no te peinas, si te acomodas, si no te acomodas, se dice que tanto tú a ti mismo te cuidas, que tanto a ti mismo te quieres, ¿no? Eso mismo pasa con el templo, así como pasa con la casa de los que vivimos aquí. Por eso creo yo que esto que he dicho, Amadeo, sirve para que nosotros entonces desde la parroquia hagamos una evaluación de lo que tenemos que hacer, porque como le decíamos ahorita, y eso es muy cierto, podemos celebrar la misa en cualquier parte del pueblo y va a quedar perfecta, porque la misa, ¿verdad? Cuando tú la hagas es perfecta porque es la misa. Pero este es el lugar privilegiado para celebrar el culto nosotros como cristianos católicos y deberíamos tenerlo, por supuesto, las cosas que tenemos bien, porque limpio, gracias a Dios, siempre está. Con flores, gracias a Dios, siempre está. ¿Verdad? Pero las cosas que utilizamos, por lógica, se van dañando. Por ejemplo, las imágenes, tanto tiempo que tienen ellas y tal y qué sé yo. Yo la vez pasada dije que yo quería que comenzáramos a reunirnos para apadrinar la restauración de las imágenes porque hace falta. El tiempo va pasando y llega un momento en que se daña aún más todavía la imagen y por supuesto entonces va a ser más complicado restaurarla o acomodarla. Y alguien más decía, ¿y el padre qué hace? No, porque el padre no es el que vive, o sea, la parroquia no es del padre, el padre pasa por la parroquia. Yo aquí, como todos los demás sacerdotes que han estado aquí, pasamos por aquí. Algunos que hemos durado más, otros que han durado menos, pero lo cierto es que pasamos. Pero la parroquia, así como tu casa, es tuya. ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros para poder arreglarla de tal manera que muestre la dignidad que de suyo ella debería tener? Vamos a manejar eso, ¿verdad? Y vamos a ver, usted puede mirar las imágenes y decir, oye, yo voy a buscar unas personas más para padrinar esta imagen o esta otra, y las mandamos a pintar así como hicimos con las imágenes Santa Bárbara, las mandamos a acomodar así como hicimos con esta que está acá, que quedó hermosísima. Y yo sé que eso implicaría una inversión de nosotros, pero también sé que si lo hacemos va a ser de mucho bien. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Después del canto nos podemos ir en paz.